Hablemos un poquito acerca del intérprete. Es el capítulo donde estamos esta tarde y lo tienen ahí en sus pantallas, así es que no creo que vaya a ser problema para que vean en lugar de que estén viendo la televisión detrás de mí. Y vamos a hablar acerca de los principios que Dr. Bob nos va a enseñar con respecto a las cosas que afectan al intérprete, que obviamente somos cada uno de nosotros. Y en este caso habla acerca del tipo de personalidad. Ese es uno de los factores que va a influenciar con respecto a que todos tenemos lentes culturales. Explica él en sus notas, explica él que sin excepción a todos nos afecta. En este caso, la personalidad que tenemos. No sé si pusieron atención a eso en el video, pero en el caso de muchos de nosotros que tenemos o que crecimos con hermanos, con hermanas, cuando ustedes observan el matrimonio de sus papás, se van a dar cuenta que las personalidades ahí están claras. Y parte de esas personalidades es obvio que es el diseño de Dios, es la manera en que Dios nos ha creado, pero a la misma vez, ese diseño no puede ser la razón por la cual olvidemos o seamos negligentes con este proceso de interpretación de la Biblia. Así es que el tipo de personalidad influye, no puede ser el factor determinante. La visión personal del mundo. La palabra en inglés aquí es la palabra worldview, que tiene que ver con la perspectiva de la vida. Entonces, es obvio que la manera en que, de cómo vemos la vida en general, va a influir también en la interpretación que tengamos de la palabra de Dios. Esos son factores que él enseña en ello. Imagínate cuando yo soy sola, cuando estaba Las solita experiencias personales son de las cosas que... Sí, pero no te estoy, o sea, no te estoy diciendo por tristeza, te estoy diciendo nada más para que sepas. Definitivamente también eso va a influenciar, ¿me explico? La cuestión de las experiencias personales. Esas nos llevan también a un factor importante de cómo procesamos o cómo vamos a leer la Biblia. Y mencionan experiencias personales porque ustedes han escuchado a Dr. Bob hablar acerca de cómo muchas veces la gente habla acerca de cómo Dios les habló a ellos, cómo escucharon la voz de Dios, lo cual no estamos en contra de ello y creemos que Dios habla hoy en día, pero la única manera que podemos hacer responsable a alguien más de lo que escuchamos de parte de Dios a manera personal es si se encuentra en la palabra de Dios. Y aquí es donde tenemos que recalcar el principio que se ha estado diciendo desde un principio y desde un principio le ha enfatizado él en sus videos, es la cuestión de que la iglesia es responsable. La iglesia, el cristiano es responsable de que lo que se está predicando, lo que se está enseñando es la palabra de Dios en lugar de simplemente opiniones de la palabra de Dios. En la mayoría de los casos, la tragedia no es cuando se predican ideas de la palabra de Dios. El mayor de los casos, la tragedia es cuando se predica eso y nadie sabe que son ideas de la palabra de Dios. La gente muchas veces piensa que es la palabra de Dios cuando realmente simplemente son ideas de la palabra de Dios. Entonces, las experiencias personales influyen cómo fuimos formados, la manera en que fuimos criados, la manera en que se nos educó, quiénes fueron nuestros padres, de qué iglesia venimos, dónde nos convertimos y cosas por el estilo. Todo eso tiene que ver, estamos viviendo ahorita una situación muy difícil en Estados Unidos con respecto a la tensión racial, que no es nada nuevo, que trágicamente es un problema del hombre, no es nada más de Estados Unidos, que muchos de ustedes que están en otros países, para ustedes a lo mejor también es el pan nuestro de cada día, pero esas experiencias personales trágicamente se anteponen en la vida del cristiano. Entonces, es ahí donde quiero recordarles que importantes que son las experiencias personales, y no estoy en contra de lo que experimentemos, pero acuérdense que en el proceso de la salvación, hemos hablado de los términos de indicativos y de los términos de imperativos. Entonces, el indicativo es lo que Cristo hizo, el imperativo es lo que somos llamados a hacer. Pero en realidad, lo que somos llamados a hacer son las obras de Cristo. No es una mejor versión de nuestras propias obras. Porque hemos hablado una y otra vez que la salvación, o mejor dicho, si es que la salvación, lo cual estoy diciéndolo, afirmando que lo es, si la salvación es primeramente de Dios, somos salvos de la ira de Dios, somos salvos del fuego consumidor que es Dios. Si ese es el caso, eso implica entonces que el hombre para tener una relación con Dios no es suficiente el que simplemente el hombre sea perdonado por sus pecados.
Eso no es suficiente. Es el principio, es necesario, es un proceso expiatorio, es algo que es requerido y la seriedad de ese proceso requiere la sangre derramada de Cristo. Pero eso tiene que concluir o llevarnos a la conclusión que ahora es la justicia de Cristo dada a nosotros. Por eso le llamamos a esto una doble transacción legal. Yo entrego mi pecado, Él me entrega su perfección de 33 años. Entonces, esto lo he explicado muchas veces, o no muchas veces. Bueno, sí lo he explicado muchas veces, pero con ustedes no muchas. Pero lo he dicho en varias ocasiones, de que estoy hablando de que cuando la persona recibe la justicia de Cristo, cuando la persona recibe todo lo que Cristo es, su perspectiva de la vida, su sentimiento, su pensar, es dado a nosotros o ha dado al cristiano, eso implica que legalmente la persona es inocente, legalmente la persona ante Dios se ve como una persona que nunca ha pecado, legalmente la persona cuando recibe la justicia, no solamente el perdón de pecado, estoy haciendo una diferencia entre ser perdonado y ser justificado, ¿ok? Estoy hablando de la justicia. Cuando la persona recibe la justicia de Cristo, es perdonado como si nunca ha pecado, legalmente como que si la persona ha cumplido toda la ley. Y por último, y cuando digo toda la ley es porque nadie puede tener una relación con Dios a menos que cumpla toda la ley. Acuérdense que cuando Dios da la ley, no la da para ver si alguien la quiere cumplir, para ver si a alguien se le ocurre cumplirla. Es el requisito para tener una relación con Dios porque la ley refleja el carácter de Dios. Y Él es santo, Él es justo, Él no puede relacionarse con absolutamente nadie que no cumpla la ley. Entonces, como nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo y Cristo nos entrega su vida a nosotros, eso es lo que nos califica para una relación con Él. En fin, todo esto lo menciono porque cuando hablamos de experiencias personales, no estoy en contra de que ejerzamos nuestros derechos como ciudadanos, como esposo, como hijo, como mayor de edad. No estoy en contra de nada de ello, pero las experiencias personales para el cristiano tienen que ser las experiencias de Cristo. Tiene que ser la vida de Cristo experimentada en cómo proceso mi vida, mi juventud, mi vejez, la enfermedad, una pandemia, la sexualidad, todo es a través del criterio de Cristo. Entonces, una vez más, eso es importante para mí porque como esto típicamente no se nos explica a nivel de conversión, trágicamente lo vemos como algo opcional o lo vemos como que si Dios nada más existe para yo tratar lo mejor que pueda, ahora que tengo 15 años de cristiano, tengo 20 años de cristiano, lo trato lo mejor que puedo y eventualmente lo único que necesito es que Él me perdone otra vez y me ayude cuando de repente se sale la cosa de donde debe de ser. Si ese no es el cristianismo. La experiencia personal es filtrada exclusivamente a través de la obra de Cristo de 33 años que me entrega Él a mí. En cuestión de dones espirituales, eso va a influenciar también, es obvio, porque es la inclinación que tenemos, son las inclinaciones o las habilidades dadas por Dios para el enriquecimiento y el beneficio, la salud de la iglesia. Entonces, eso va a influenciar cómo es que procesemos o cómo es que interpretamos la palabra de Dios. Otra de las cosas que va a mencionar él aquí es precisamente el lugar de nacimiento. Y bueno, de esto podemos hablar y dar muchos ejemplos porque tenemos un grupo muy diverso esta noche, como lo tenemos cada noche. Entonces, eso también tiene bastante que ver. La manera en que fuimos criados, dónde fuimos criados. Déjenme darle acceso a las personas que llegaron. Ok, permítanme. Creo que ya les di a todos. Ok, creo que sí. Ahora, entonces, el lugar donde nacemos tiene mucho que ver definitivamente cómo interpretamos la Biblia. No sé si les ha pasado a ustedes o algunos de ustedes tienen la experiencia de que la salvación a veces para muchos de nosotros fue como un proceso en lugar de un evento. Lo vivimos en diferentes etapas, entonces es algo que tiene que ver en cómo nacimos, cómo fuimos discipulados y cosas por el estilo. La otra cosa es el momento de nacimiento, en qué etapa, en qué momento, bajo qué circunstancias nacimos. Eso también tiene que ver y va a influenciar, todo esto va a influenciar la manera en que interpretamos la Biblia. La educación con respecto a, y aquí hablamos de la palabra paternal y la educación denominacional. Bueno, Dr. Bob ha explicado esto por bastante tiempo, los lentes denominacionales, otra vez, la manera en que fuimos
discipulados, porque en el hogar inevitablemente recibimos un discipulado, la imagen que tenemos de un padre, la imagen que tenemos de una madre, la imagen que tenemos del matrimonio, de la soltería, en fin, todo eso forma y son cosas que van a influenciar en cómo interpretamos la Biblia. Y entre paréntesis, yo no creo que todas esas cosas que menciona Dr. Bob en sus estudios necesitan o tienen que ser un problema. Es la realidad, porque una de las cosas que vamos a hablar ahorita al final, y de una vez les doy el final de la película, pero el final de la película de esta noche es que él nos va a retar a que enlistemos precisamente todas estas cosas que son una realidad de nuestras vidas. Entonces, eso ayuda a estar conscientes de ella. El problema es cuando estas cosas se anteponen a la autoridad bíblica, se anteponen a descubrir lo que el autor original dijo, lo que el autor original implicó con lo que dijo y lo que los destinatarios originales entendieron de lo que el autor dijo y quiso implicar, porque es ahí donde se encuentra la autoridad de la Biblia. No se encuentra en la manera en que yo crecí o quién fue mi papá o no tuve papá o de dónde vengo o qué sucedió o mi trasfondo de qué iglesia vengo. Eso es importante y le damos crédito a esas cosas, pero no puede ser eso el punto definitivo. Lo último es la cuestión de pecados personales. Una vez más, eso es la realidad en la cual constantemente nos encontramos y regresamos a lo que hablamos en la cuestión del indicativo, la cuestión del imperativo, el entender, y ese es un principio para mí que trágicamente se olvida o no se predica lo suficiente, la legalidad de la salvación, que la salvación es un aspecto legal antes de implicar cualquier otra cosa, cualquier otro aspecto, es una cuestión legal la situación de la salvación. Entonces, como la salvación inicia con una transacción legal antes de que sea de un cambio en estilo de vida, de un cambio en criterio. En otras palabras, la salvación es justificación. La salvación no es santificación. Incluye la santificación y produce la santificación, pero no es santificación, es justificación. Y menciono todo esto porque legalmente el hombre fue desconectado de Dios, el hombre legalmente perdió su relación con Dios, el hombre definitivamente es enemigo de Dios de una manera legal. No estoy hablando de cómo nos sentimos, no estoy hablando si nos sentimos como pecadores, no estoy hablando si nos preocupa la vida eterna. Esos temas son irrelevantes en un momento dado. Aquí lo que estamos hablando simplemente de la legalidad de lo que estamos viviendo delante de Dios. Déjenme darle entrada a los hermanos. A ver. Y pensando en esa legalidad, si no consideramos la seriedad, del pecado, se nos va a olvidar la seriedad de la salvación. Entonces, muchos pensamos que la salvación es simplemente para dejar de hacer ciertas cosas, que la salvación es simplemente para romper ciertos hábitos. Muchos pensamos que la salvación al final es simplemente para no ir al infierno. Eso está incluido, pero esa no es la salvación. Si la salvación es literalmente la transacción legal, donde si se nos olvida eso, y aquí es donde está la letra H en sus pantallas, si se nos olvida eso, vamos a ignorar o se nos va a olvidar que esa transacción legal de la que estamos hablando implica que legalmente la persona cuando es salva, el pecado pierde su autoridad legal que tenía sobre mí. Porque así como el primer Adán legalmente me heredó el pecado, o sea, es una herencia con la cual nacimos, todos sin excepción, en el segundo Adán, que es Cristo, legalmente él rompe ello. Entonces, muchos de los problemas con el cristianismo hoy en día es que esa transacción, ese lenguaje de legalidad, se nos olvida la mayor parte del tiempo
ponemos la salvación o la experiencia cristiana en un contexto de romanticismo, en un contexto de que es que antes sí sentía a Dios, ahora no lo siento. Es que antes cuando yo oraba lo hacía con pasión y la Biblia me interesaba. O es que ahora ya no me interesa ir a la iglesia. ¿Sí escuchan el lenguaje que estoy usando? Es un lenguaje que tiene que ver con sentimientos, es un lenguaje que tiene que ver con la manera en que proceso las cosas, o es un lenguaje que tiene que ver con lo que sucedió o con lo que hice. Entonces, como a la edad de 15 años hice esto y a raíz de ello me pasó esto, por eso es que ahora Dios es una experiencia diferente con Dios. Todo eso, no estoy en contra de ello y otra vez doy crédito, buenas o malas las experiencias. Al final de la historia, los pecados que cometimos, los pecados que cometemos, tenemos que procesarlos a través de la legalidad de la relación que tenemos o que involucra con la persona de Dios. Algunos ejemplos de nuestros prejuicios históricos y denominacionales desde la cuestión evangélica en la cultura, y aquí dice americana, pero yo diría que es en la cultura de Latinoamérica, no nada más es en Estados Unidos. Yo lo veo esto por donde quiera y lo hemos visto por muchos otros lugares, pero cosas que menciona Dr. Bob en su libro. Se ha dicho que la música cristiana, por ejemplo, hoy en día la cuestión de lo contemporáneo, de la música tradicional, hay ciertos instrumentos, ciertos ritmos, ciertas formas de participación de la audiencia, de las cuales literalmente todas sin excepción. El estilo con el cual adoramos de una manera personal, de una manera congregacional con respecto a la música es algo cultural y es algo generacional. Ese es el punto de ello. Estamos dando ejemplos de los lentes culturales que todos tenemos. ¿Qué es el punto aquí? El punto es este. El punto es de que no creemos, yo en lo personal no creo que existe tal cosa como música cristiana. Creo que existe lírica cristiana. Yo creo que la música es lo que se le llama amoral. No es buena, no es mala, no es cristiana, no es pagana, es simplemente música es música, ¿sí? Es como el dinero. El dinero no es bueno ni malo, el dinero es amoral. Hay una neutralidad en su moralidad. El dinero puede ser una de las bendiciones más grandes para hacer y llevar a cabo la voluntad de Dios, pero también puede ser una de las herramientas en las cuales puede traer un desconecte o hacer de él un ídolo, un desconecte de Dios o hacer de él un ídolo. Lo mismo pasa con respecto a la música. Entonces, todo lo que estoy diciendo es esto, y aquí es donde tenemos que tener esta conversación honesta entre nosotros. Yo no estoy en contra de que practiquemos o que ejerzamos el estilo de música que refleje nuestra cultura o nuestras preferencias personales o generacionales. No estoy en contra de ello. De lo que voy a estar en contra es de que pensemos o actuemos como que si nuestras preferencias culturales, porque en esto nacimos, porque esta es la cultura en que vivimos, o nuestras preferencias generacionales, las tratemos o las procesemos como si fueran mandatos bíblicos. Por eso estoy usando la palabra preferencias personales, preferencias culturales. Entonces, si tan solo pudiéramos simplemente ser honestos con esa conversación y decir, esto es lo que yo prefiero, este tipo de música no es mi preferencia. Y yo argumentaría esto, la cosa con respecto a la cuestión de la adoración o los instrumentos o el estilo de música. Si se ponen a pensar por un momento, la música en general, no nada más cristiana, la música en general, yo creo que la música fue creada para tocar los sentimientos de la persona, que creo que es una de las funciones, toca las emociones de la persona. Yo no creo que esté mal que toque las emociones de la persona, simplemente que esa no puede ser la razón porque lo hacemos, obviamente. Tiene que tener una base, tiene que tener teología, tiene que tener a Dios como el objeto de ello. ¿Me explico? Entonces, a dónde voy es esto, que tengamos cuidado cuando nuestras preferencias personales en un momento dado se usan o se anticipan o se ponen encima de llevar a cabo este evangelismo, esa experiencia donde si el Señor está atrayendo, si está brindando a la iglesia no cristianos, muchas de las veces la iglesia usa sistemas o culturales o preferencias personales
donde no se perciben como relevantes a la gente de otros contextos. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a hacer esto, porque si somos honestos, los que hemos tenido el privilegio de viajar a otros países, de hacer viajes misioneros, cuando vamos a otras culturas, a otros países, a otros idiomas, es obvio que no esperamos que ellos canten o usen el idioma que es nuestra preferencia personal. Nos adaptamos, ¿verdad? Y siempre y cuando sea algo que glorifique a Dios, obviamente. Yo creo que eso que acabo de decir es exactamente lo que es la iglesia local hoy en día. Hoy en día tenemos que acercarnos a la iglesia local viéndola como una plantación, una iglesia que está empezando, aunque la mayoría de nosotros estamos en iglesias que son establecidas y que tienen muchos años. Yo creo que todo pastor hoy en día, todo pastor tiene que verse como un misionero. Y hoy en día nuestros hogares y nuestras iglesias son literalmente campos foráneos, porque eso es lo que está sucediendo. Culturalmente, en idiosincrasias, en mentalidades. Trágicamente, las iglesias que no hacemos eso son iglesias que les caracteriza grupos homogéneos, de homogeneidad, pero muchas veces la homogeneidad no es teológica, es simplemente lo que está en la pantalla, es simplemente preferencias culturales, preferencias generacionales, de las cuales en lo personal no estoy en contra, siempre y cuando se usen como vehículo para evangelizar. Ese es mi punto. Letra que sigue tiene que ver con nadar entre personas donde mezclas la sexualidad o los sexos en la cuestión de los géneros. Cuando personas se juntan a nadar, está dando ese ejemplo y está hablando acerca Dr. Bob y él con esas referencias él se va un poquito a su generación cuando él está un poco más joven, porque él viene de esta generación donde, o sea, se veía como algo prohibido que hubiese una fiesta en una alberca o en un balneario y se mezclaran muchachos con muchachas y cosas por el estilo. Entonces, es obvio que aquí muchas de las veces, y eso es algo que hablamos con nuestros hijos, hablamos con las familias de la iglesia, muchas veces la pregunta no es si es lo correcto o lo incorrecto, a veces la pregunta es si es sabio. Entonces, ahí es donde yo entraría o pusiera esto como una categoría en cuestión de usar prudencia en las cosas que se hacen, pero este tipo de cosas va a tener en un momento dado una influencia de lo que son los tabús. El consumo de tabaco se dice que es malo para el cuerpo, pero otros hábitos como es el exceso el comer en exceso o la obesidad, la falta de hacer ejercicio, definitivamente esos nunca los mencionamos, convenencieramente no los mencionamos. Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de mentalidades donde otra vez, como si fuera un buffet de comida, escogemos lo que nos conviene y predicamos lo que nos conviene, hablamos de las cosas que nos conviene, eso tenemos que tener cuidado con ello, ¿ok? El consumo de ese tabaco en un momento dado se le considera como un pecado imperdonable en algunas de las iglesias en Centro, en Sudamérica, en México también. Obviamente yo vengo de México y me consta que es uno de los pecados capitales si alguien fuma o consume tabaco en ese caso. Para mí fue un choque cultural en Estados Unidos porque esta es una de las cosas que algunas de las personas lo hacen aún dentro de la comunidad cristiana. Y el punto aquí no es tanto que Dr. Bob está fomentando o diciendo, hey, consuman tabaco, no hay ningún problema. Aquí el punto es de que no enfaticemos cosas que dañan al cuerpo, de las cuales nosotros no practicamos, pero practicamos otras que son dañinas de igual manera al cuerpo y no decimos absolutamente nada. El consumo de alcohol es uno de los grandes en ese aspecto. El consumo de alcohol se considera que va en contra de las enseñanzas de la Biblia y más sin embargo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento se ve gente bebiendo vino, incluyendo a Jesús. Nuestra iglesia hace un viaje a Alemania cada año, cada verano. Los alemanes vienen a nuestra iglesia, tenemos una relación donde tenemos campamentos de deportes y en Europa esto es muy común, la cuestión del consumo de alcohol entre las iglesias, entre los cristianos. Estuve en Armenia hace algunos años atrás y la cena del Señor fue con vino fermentado. Entonces, es obvio que ese es un tema otra vez delicado y otra vez necesito que escuchen mi corazón, ¿ok? Porque lo que estoy por decir es un ejemplo de lentes culturales. Culturalmente hablando, preferencia personal,
Sé que bíblicamente tengo la libertad de ingerir alcohol si yo quiero. Yo entiendo que la Biblia no condena el consumo del alcohol. La Biblia condena la embriaguez. Pero como preferencia personal, yo practico la abstenencia. Eso es lo que yo prefiero hacer. El problema es cuando yo escoja esa práctica de abstenerme y vea a la persona que no se abstiene como que se está violando un principio bíblico. Ese es cuando entran los problemas aquí, o viceversa, ¿sí? Cuando una persona que no se abstiene me vea a mí que yo me abstengo y piense que yo estoy violando la Biblia por no participar en el consumo de alcohol. En otras palabras, tiene que haber una diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que yo prefiero. Y yo creo que la Biblia te da ciertas libertades. Es como la música, es como la adoración. ¿Sí? Si yo tengo preferencias en cierta música en la adoración, yo no creo que haya nada malo con yo preferir este tipo de alabanza o de música o de ritmos o como le quieran llamar. Siempre y cuando no esté diciendo yo que esta es la única manera correcta a la luz de la Biblia. Esa es mi preferencia personal o cultural, como le quieran llamar. Y es lo mismo que pasa con este tipo de enseñanzas. Con respecto al diezmo, uno de los temas importantes hoy en día en una cultura donde sabemos que la economía está sufriendo y las iglesias también, hay una carencia grande en todo ello. En cuestión del diezmo, el punto que hace, y no sé si recuerdan la enseñanza que puso ahí él, pero en el Nuevo Testamento, o sea, es mínimo lo que se menciona y no se menciona como algo que se tiene que hacer con el legalismo que muchas veces lo practicamos muchas de las veces y simplemente no hay, dice Dr. Bob, no hay lineamientos o no hay una estructura en sí en el Nuevo Testamento para el nosotros estar dando u ofrendando regularmente. ¿Okay? Y esto quiero que lo escuchen porque como pastores este tipo de cosas no nos gusta escucharlas, ¿verdad? Porque deseamos que la gente contribuya y es algo que definitivamente bendice la obra de Dios cuando contribuimos y lo hacemos juntos. Pero a la misma vez, yo necesito dejar algunos principios aquí en claro. Tenemos que tener cuidado con la enseñanza del Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, con respecto a esto, en cuestión de los donativos, de las ofrendas, de los diezmos. Y ese es el principio que quiero que quede claro, por la cuestión de otra vez, de no caer en el legalismo, no caer en un legalismo, pero a la misma vez ver el privilegio de contribuir. Y ese es el principio. El principio para mí es de que la salvación o el evangelio es un regalo de Dios. Es un regalo que no merecemos. Dios en su misericordia salva al hombre. Entonces, esa salvación, el punto de la salvación es que regresemos a la posición, y hablando de legalidad, a la posición que perdimos o que perdió el hombre, perdimos en el huerto. En el huerto fuimos creados como mayordomos y el hombre por su rebeldía, por su pecado, decide verse o hacerse dueño. Entonces, en lugar de ejercer la autoridad que Dios le había dado debajo de la autoridad suprema de Dios, autoridad limitada, autoridad de Dios, el hombre trata de hacer esto, trata de invertir los papeles y trata de ejercer una autoridad superior o suprema, la cual sabemos que no termina bien el asunto porque no hay competencia con Dios, no hay tal cosa. Entonces, el hombre trágicamente deja de ser mayordomo, quiere ser semejante a Dios, quiere ser igual a Dios, conocemos el resto. Si ese es el caso, venir a Cristo o conocer el evangelio es retomar esa posición de mayordomía, de tal manera que la salvación es algo de lo cual tendremos que dar cuenta un día. Y cuando hablamos de ello, entendemos que cuando administramos esa salvación, la salvación que tenemos, la administramos de la manera en que Dios nos manda hacerlo. Y cuando digo administrar la salvación, estoy diciendo que vivamos una vida que agrada a Dios, que entendamos que el imperativo que estuvo basado en la regeneración de mi alma produce el caminar en similitud a Cristo. Toda persona que administra el evangelio camina en similitud a Cristo, entiende que la bendición al final de caminar en similitud a Cristo es precisamente Cristo, es el evangelio. Y menciono eso porque hoy en día estos movimientos religiosos, o como le quieran llamar, que es el evangelio de la prosperidad, dicen, ven a Cristo, vive en similitud a Cristo para que Dios te bendiga.
y mencionan las bendiciones, de los cuales para mí suena completamente irónico y antibíblico, porque una de las características de conocer a Dios o de ser salvo es que Dios es nuestro Padre Celestial. Y los que tenemos la bendición de ser padres, mis hijos no tienen que convencerme de que yo los bendiga o que yo les provea para ellos. ¿Sí me explico? Y trágicamente el cristiano o en este tipo de movimientos no bíblicos, Evangelio de la Prosperidad, piensan que si te portas bien, eso suena como el karma, suena como si fuera una religión hindú, que si te portas bien, te va bien, te portas mal, e inclusive en cuestión del dinero, mucha gente diezma para recibir. Eso es un principio no bíblico, no diezmamos para recibir bendición. Siempre hemos dicho que la bendición es diezmar, porque pónganse a pensar, o sea, el punto aquí es mayordomía. Todo eso lo menciono porque en cuestión de ver la bendición del evangelio, lo que queremos pensar en términos prácticos con respecto al diezmo, por ejemplo, es simplemente pensar que si piensan en el 100% del ingreso que tenemos, es pensar en esto del 10-10-80, que básicamente es el primer 10% es para enriquecer a alguien más. Se le llama diezmo. Lo hacemos no porque tenemos, lo hacemos porque podemos. Una vez más, no diezmamos porque tenemos. Diezmamos porque podemos. Antes de conocer a Cristo, éramos personas que simplemente consumíamos. Ahora que conocemos a Cristo, somos personas que contribuimos. Entonces, el diezmo enriquece a alguien más porque la iglesia siempre existe para alguien más. En otras palabras, tú y yo en este momento, tú y yo somos cristianos porque en el pasado alguien dio, alguien sacrificó, alguien fue, alguien se incomodó, alguien diezmó. Y es como el evangelio llegó a nosotros eventualmente. De alguna manera llegó, pero fue la inversión de alguien. Entonces, la recomendación es que el primer 10% sea para enriquecer a alguien más. Y entre paréntesis, cuidado con ver el 10% como el legalismo de que tiene que ser 10%. Hoy en día, mucha gente literalmente no puede diezmar un 10%, pero si pudiéramos empezar con un porcentaje para crear esa mentalidad en la cual, en cuestión de las finanzas o de los recursos materiales, es una de las maneras más fáciles de ilustrar el señorío de Cristo sobre nuestra vida. El siguiente 10% es para enriquecerte a ti mismo. Y el enriquecerte a ti mismo tiene que ver en la cuestión de lo que se le llama ahorros. El ahorrar, que es un término hoy en día que muchos no sabemos ni siquiera cómo deletrear esa palabra porque no lo practicamos. En momentos como ahorita que el desempleo es extremadamente alto, trágicamente en Estados Unidos el gobierno nos ha dado ciertos estímulos económicos donde ha provisto dinero, ha provisto ayudas porque mucha gente ha perdido sus trabajos, pero trágicamente, al parecer, entre más dinero tenemos, más deuda consumimos, más problemas nos metemos porque aparentemente el problema no es dinero, el problema es la mayordomía de ese dinero. Y lo último es vivir en el resto, el 80%, vivir en el resto. Todo esto lo menciono porque el principio de la Biblia, es el principio de la Biblia, de que la meta no es diezmar, la meta es incrementar la fama de Cristo a través del 90% que nos corresponde administrar. Entonces piensen en eso por un momento porque otra vez, si no existe el legalismo en el cual, y entre paréntesis es algo que trato de enfatizar lo más que puedo con respecto a la vida cristiana, sobre todo para los que están solteros, para los que desean casarse algún día, en cuestión de las relaciones interpersonales, y sea de trabajo, sea entre padres e hijos, entre novios y eventualmente casados. Estos principios son extremadamente importantes porque, una vez más, el dinero que es extremadamente tangible, que es tangible, sabemos cuánto recibimos, sabemos a dónde lo mandamos. Ahí no hay misterio, ¿ok? No es como las emociones de que, ay, siento enamorarme o siento que ya no estoy enamorado. Eso es algo no tangible. Pero pónganse por un momento. Si la persona puede ser generosa con su dinero, hay una probabilidad muy grande que puede ser generosa también con su manera de ser. Y en relaciones matrimoniales, hablando del matrimonio o futuro matrimonio, yo recomendaría esto como principio en el cual tienes una mejor probabilidad de generosidad en la relación si la practicas de una manera tangible como esta. Y no estoy diciendo que ese es un prerequisito para casarte. Todo lo que estoy diciendo, y bueno, a lo mejor sí lo vería como prerequisito porque uno de los problemas del matrimonio hoy en día es que definitivamente la presión económica es real. Tenemos trágicamente parejas que literalmente hacen bodas o celebran sus bodas con dinero que ni siquiera tienen y andan poniendo en tarjetas de crédito y bueno, esa es otra plática para otro día, pero el punto aquí es simplemente de que esta cuestión de generosidad ayuda mucho para poder vivir una vida que agrada a Dios. La letra F es los matrimonios interraciales, otro de los lentes culturales.
matrimonios interraciales se consideran fuera de la voluntad de Dios basados en Levítico o en Esdras o en Nehemías, donde desde un principio, desde el libro de Deuteronomio, Dios nunca prohibió la relación interracial de la manera en que lo vemos hoy en día. Dios prohibía la relación interracial porque, como dice él, es cuando estamos intercalando o mezclando la fe. Esa es la única razón que Dios lo ponía eso. Sobre todo en una cultura como la de nosotros, y por donde quiera se ve esto, en cuestión de mezclar las razas, muchas veces aquí es un problema. Es ahí donde quisiera que pensáramos, porque convenencieramente estos principios se confunden y se han usado a través del tiempo de una manera de mucho legalismo. El momento o la metodología de cómo, dónde, quién bautiza, cómo bautizamos, cómo se administra, bajo qué fórmula se hace, la cena del Señor también. Una vez más, todo esto ilustra los lentes culturales, la manera en que fuimos criados, la manera en que es nuestra preferencia, la manera en que pensamos que es la manera correcta. Y voy a decirlo es más, yo no estoy en contra de las cosas que nos gusta hacer o cómo nos gustaría hacerlo, pero siempre y cuando no tratemos nuestras preferencias personales como si fuera la Biblia. Ese es el único problema. Tiene que haber una distinción en todo ello, ¿ok? Bautismo y cena del Señor. En cuestión de la celebración de la Navidad o del Halloween, otra vez son temas controversiales, son temas que, en mi opinión, tiene que ver más que nada con preferencias culturales, preferencias circunstanciales, la manera en que fuimos criados. No hay ningún problema con todo ello. Yo no tengo problema con todo eso, siempre y cuando, una vez más, siempre y cuando sepamos la distinción bíblicamente hablando de lo que la Biblia dice y lo que nosotros nos gusta participar o nuestra experiencia personal en temas culturales como estos. La pregunta que hace él es esta: ¿qué se puede hacer entonces cuando hablamos de todos estos lentes culturales, estas circunstancias? Porque al final del día no tenemos otra cosa más que simplemente nuestros propios lentes culturales para procesar la vida, para tratar de agradar a Dios, para tratar de vivir una vida que agrada a Dios. ¿Qué podemos hacer? Y lo que va a indicarnos Dr. Bob en su libro, en sus videos, es que si identificamos nuestros prejuicios, nuestros lentes culturales, que todos los tenemos, en otras palabras, el que piensa que no tiene prejuicios, ese es un prejuicio. Está ilustrando que lo tenemos, ¿sí? Y hablamos de prejuicios como racismo, como sexismo, antisemitismo, en fin, alguna teología sistemática y esos prejuicios otra vez es que cómo bautizamos, dónde bautizamos, quién puede bautizar, quién no debe bautizar, cuándo se debe bautizar la persona. Esas cosas muchas veces son prejuicios porque la Biblia no te especifica muchas de estas cosas en detalle. Es ahí donde tenemos que entender que en un momento dado podemos limitar la influencia de la palabra de Dios hasta cierto grado. Uno de ellos, por ejemplo, y esto lo uso como ejemplo, es la manera en que la iglesia es gobernada o la manera en que ejercemos un sistema eclesiástico, la eclesiología. El día de mañana tenemos nuestra clase que estamos también enseñando igual, que es las cartas pastorales. Y mañana voy a profundizarme en esto porque estamos hablando de la carta de Timoteo, las de Timoteo, 2 de Timoteo y la de Tito, y son las cartas que creemos que son las más cercanas a ilustrar el sistema de gobierno. Pero este es mi punto y estoy por ilustrarlo un poquito, ¿ok? Los sistemas de gobiernos de la iglesia, hay un porcentaje de cómo estructuramos la iglesia que tiene que ver con preferencias personales, en lugar de un principio teológico. La Biblia da principios, pero yo no creo que la Biblia especifica muchas de las cosas que nosotros queremos especificar en cómo se gobierna la iglesia. Y déjenme tratar de ilustrarlo. A través de la historia de la iglesia, la pregunta que se ha hecho es, ¿qué es lo que constituye a una iglesia? Especialmente ahorita que no nos podemos reunir, muchos de nosotros no nos estamos reuniendo en cuestión congregacional. ¿Es permisible que en un grupo de hogar una familia celebre la cena del Señor y se administre entre ellos? ¿Qué acerca de los bautismos ahorita que no podemos hacerlo como tradicionalmente lo hacemos en una pila bautismal y cosas por el estilo? ¿En qué momento la iglesia deja de ser iglesia o en qué momento un grupo de personas se constituye en una iglesia? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Históricamente, el cristianismo ha basado esta pregunta en 3 cosas. La primera de ellas es la predicación exclusiva del evangelio. Y una vez más, esto
se lo repito, espero que lo escriban, espero que se lo memoricen. El evangelio no es el imperativo. El imperativo es los mandatos de la Biblia. Los mandatos de la Biblia son importantes, pero ese es el producto del evangelio. El evangelio es exclusivamente el indicativo. Es todo lo que Cristo dijo de su persona y todo lo que Cristo hizo por 33 años basado en lo que dijo de su persona. Cristo tuvo la habilidad de casar su teología con su ética, su doctrina con su estilo de vida. Entonces, todo lo que Cristo dijo con todo lo que Cristo hizo, ese es el evangelio. Entonces, mientras prediquemos eso, hoy en día las iglesias continuamos predicando un evangelio que está basada en el cambio de la persona. El cambio de la persona es el producto del evangelio. La persona no tiene que cambiar para ser salva, pero porque es salva debe de cambiar. ¿Sí vemos la diferencia? Entonces, cuidado con eso, porque si no caemos en el legalismo de que a menos que pienses como yo, te vistas como yo, actúes como yo, en fin, tengas mis costumbres y mi manera de practicar la Biblia, no eres salvo. No, la salvación está basada en una transacción legal basada en el indicativo. Las ordenanzas es el bautismo por inmersión o bautismo del creyente, y en este caso, la cena del Señor. Creemos que si la iglesia deja de practicar esas dos ordenanzas, la iglesia deja de ser iglesia. ¿Por qué? Porque ambas ordenanzas son vehículos hacia algo más grande. ¿Qué es lo más grande? Es el engrandecer, es el proclamar el carácter de Cristo, es practicar o proclamar la relación que tenemos de pacto, que es algo que no puede romperse, y es proclamar su segunda venida. Entonces, en estas dos ordenanzas, tanto bautismo por inmersión o bautismo del creyente, y uso el lenguaje del creyente porque el bautismo no salva, pero es literalmente el producto de ser salvo, la cena del Señor, que el prerequisito para practicar la cena del Señor debe ser el ser salvo, si no es algo que no tiene sentido el practicarla si no es la persona salvo. El propósito es crear ese vínculo, esa intimidad con Cristo y mutua, las ordenanzas. Y la disciplina en la iglesia tiene que filtrarse a través del vínculo. Entonces piense por un momento, entre más nos aproximemos, entre más se fortalece ese vínculo, es obvio que más va a haber la posibilidad de diferencias entre nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Que la manera más efectiva de evitar problemas en una iglesia es vivir relaciones superficiales. Es lo que yo llamaría las relaciones de un elevador. Cuando ustedes suben un elevador, saludan a alguien, el saludo es nada más cordial. Buenas tardes, y es todo lo que decimos. De ahí en fuera no entramos en conversaciones significativas. Esa es la relación de un elevador. En la iglesia, si no profundizamos la relación, estamos violando lo que acabamos de decir. Entonces, entre más la profundizamos, es cuestión de tiempo que vamos a ofendernos, que vamos a hacer cosas que van a ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, basado en el contexto de las ordenanzas o de la intimidad que crea ese vínculo de pacto que representa, en este caso, la cena del Señor, ¿verdad? Es el nuevo pacto que dice Cristo, es dado a través de mi cuerpo, a través de mi sangre. Es en ese contexto de pacto que ejercemos la disciplina, que es el punto, que si el contexto o el preámbulo de disciplina en la iglesia es el pacto, es obvio que es para restauración, no es para aislar a la persona. Es obvio que es el contexto de la familia. Cuando disciplinamos a un hijo, lo disciplinamos porque lo amamos, o bueno, en el mundo ideal, esa es la manera en que queremos hacerlo. Eso es lo que creemos, o es lo que la historia de la iglesia ha proclamado todo ello. Este libro que ven en la pantalla, que no sé si existe en español, es un libro en el cual, hablando acerca de lo que es una iglesia, hemos entendido que en este libro presenta las cinco descripciones o los 5 ministerios o áreas de ministerios con respecto a cómo se estructura la iglesia. Y eso está basado en Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, que es donde habla el apóstol Pablo y dice que Cristo a algunos los constituyó, y empieza a dar la lista como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En este libro que acabo de mencionar, que se llama The Shaping of Things to Come, ese libro en el él crea esa tabla, el autor, y presenta lo que es la definición de cada una de estas funciones y el impacto que tienen en la iglesia. Por lo tanto, el apóstol se le ve como el enviado, es alguien que es enviado y su función es extensión. En el profeta es el que sabe dentro de la iglesia, el impacto o propósito es integración. El evangelista es el que recluta, su impacto es expansión. El pastor es el que cuida, su impacto es nutrir a la iglesia, y el maestro es el que explica, y su impacto o su función es el dar entendimiento. Hasta olvidar. Sí, dime. Eh, Háblame. que hoy no nos ha dejado preguntar.
Interrúmpeme, háblame. Hoy está corrido. ¿Qué le iba a decir? La verdad que creo que hay cosas que a nosotros nos enseñan, digamos, yo crecí en las asambleas de Dios, Sí. ¿no? Desde niño, ahí Ujú, digamos, lo de la cena del Señor a nosotros nos enseñaron, nos inculcaron que si no era porque la persona era bautizada, era miembro de la iglesia, podía participar en la cena del Señor. Si no, no podía participar. Claro, ya. cuando cambias de cultura de un lugar a otro, es como también respecto a lo del alcohol, ¿no? Nos Ujú, dijeron que el alcohol es pecado, ¿no? ujú, O sea que no puedes tomar ni una cerveza, ni un vaso de vino, ni nada. Y cuando yo llegué a España, entonces me di cuenta de lo que decía el pastor, lo que decía el pastor Bob, ¿no? Que decía que el fumar, ¿no? Aquí los hermanos en la iglesia, cuando vine aquí, me di cuenta que ellos se salían de la reunión a fumar. Unos fumaban, otros no. ujú, Y después cuando compartíamos la comida, pues ellos se tomaban su copa de vino, ujú. otros se tomaban su cerveza. Y para mí eso resultaba que era pecado, ¿no? Digo, bueno, los hermanos están en pecado, porque ellos están fumando, están bebiendo y entonces creo que sí, es una cuestión de que nos inculcan a nosotros, ¿no? También como nuestra cultura también nos enseña, o sea, entonces todas esas cosas pues nos llevan a nosotros a ser muy como espiritualizar, ¿no? Esas cosas, como que para Ujú. eso nosotros es pecado y tendemos a tener ese pensamiento y de juzgar a los hermanos de esa manera. Sí, y yo pienso, hermano, que todos sin excepción, tenemos esos prejuicios. Ese es el punto de lo que estamos hablando ahorita como intérpretes de la Biblia. El problema es cuando pensamos que no los tenemos. Ese es el primer problema. El segundo problema es cuando permito que mis prejuicios, que no los estoy reconociendo, y si no los reconozco, implica que los estoy viendo o los estoy etiquetando como la palabra de Dios. Entonces, por eso es que estamos haciendo la diferencia entre estar conscientes y por lo menos esta tarde estar todos de acuerdo, que todos tenemos prejuicios que son inevitables y que la tarea o la razón que estamos haciendo este estudio es asegurarnos que sabemos o que sepamos, mejor dicho, cuándo se trate de un prejuicio o de una idea preconcebida o preferencia personal y cuando es la palabra de Dios. Porque el problema, una vez más, el problema no es tener prejuicios o ideas preconcebidas. El problema es cuando las empalmamos y las fusionamos con la Biblia o la anteponemos a la Biblia. Eso es cuando viene el problema. Y entonces, entra el legalismo por un lado o entra el libertinaje por otro lado. Entonces, ahí es donde el cristiano, y es por eso que estamos haciendo este estudio, el cristiano es responsable de que el resto de su vida, si la meta es caminar en similitud a Cristo, el cristiano tiene que entender que no existe tal cosa como crecer en similitud a Cristo separado de la palabra de Dios. Y si lo que yo estoy haciendo al poner mis prejuicios, ya sea por encima de la Biblia o mis ideas preconcebidas, fusionarlas con la Biblia, esa mezcla no me va a permitir crecer en similitud a Cristo. Y eso explica, en mi opinión muy personal, eso explica por qué hay mucha gente que antes iba a la iglesia. Hay mucha gente que hoy en día literalmente piensa que ha perdido la salvación o que nunca fue salvo porque todo lo que escuchó es una salvación de imperativo, de las acciones, de cómo me comporto, de los hábitos que dejé, de las costumbres que no debí de haber agarrado o X cosa, en lugar de basarlo en la obra y experiencia exclusiva de Jesucristo.
Pero todo eso que estoy hablando, eventualmente es como todo, eventualmente se normaliza y nos acostumbramos que en la iglesia esa es la manera en que practicamos la cena del Señor, esa es la manera en que bautizamos. Y entre paréntesis, nada más para moverme hacia adelante. En la cena del Señor, lo que dijiste ahorita es la cuestión de que tiene que ser bautizado miembro de la iglesia. Sí, lo que acabas de decir es muy cierto. Yo simplemente diría esto. Bautizado y miembro de una iglesia, a la luz de la Biblia, es sinónimo de ser salvo. Porque en la Biblia, personas salvas sin ser bautizadas y personas salvas sin ser miembros de una iglesia es contradicción de término. En otras palabras, en la Biblia no existe tal cosa como Dios me ha transformado y hacerme la pregunta, ¿debo de bautizarme? Esa es una pregunta que no la vas a encontrar en la Biblia, porque en la Biblia lo que encuentras, o la norma en la Biblia, es que al ser bautizado, parte de la obra que el Espíritu Santo hace en la persona es que entiende que no tiene que bautizarse, es que puede bautizarse. Es que no tiene que unirse a la iglesia, es que ahora puede ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí es donde entra la cultura, ahí es donde entra esa mezcolanza de que pensamos que venir a Cristo está basado en mi bautismo, está basado en mi membresía, está basado en un montón de cosas que al final tenemos este tutti frutti y tenemos una situación muy confusa. Todo esto que está en la pantalla simplemente lo ilustra de esa manera el libro, donde hace una distinción entre rojo y azul. La diferencia entre rojo y azul son las mismas palabras de apóstol, de maestro, de profeta. Entre paréntesis, un paréntesis muy rapidito. Mi opinión muy personal, mi interpretación o mi tendencia teológica es que yo en lo personal no creo que existen apóstoles hoy en día, como fue el caso de Pedro, de Pablo, de Juan. Creo que existe el don del apostolado, ese es mi entendimiento. Si alguien tiene una diferencia en ello, no hay ningún problema. Yo no creo que existen profetas como Jeremías, como Daniel. Yo pienso que existe el don de la profecía, que es la predicación. Entonces, ese es mi entendimiento porque parte de ello es porque la Biblia está completa, el mensaje está completo, el Espíritu Santo está en nosotros ahora, entonces ya el mensaje es completo. En fin, todo esto que está en la pantalla enfrente de ustedes es la manera en que creemos que la iglesia se estructura, donde otra vez lo rojo implica liderazgo, lo azul implica aquellos que son discipulados o movilizados por aquellos que son llamados a liderar la iglesia. Lo que Una no tengo pregunta tiempo. yo también tengo, hermano Vidal. Soy la hermana Háblame, Magdalena. Ajá. háblame, dime. Lo que quería decirle es que él también dijo acerca de bailar, acerca de la danza, ¿verdad? Pero Ajá. también mencionó, ¿cómo se llama? Que si íbamos a África, y la verdad es que yo he ido a África, y a la hora Ajá. de la alabanza, hermano, ¿cómo se llama? Las mujeres, los niños se levantan a bailar, y bailan para alabar a Dios, no para, ¿cómo se llama? Hacer show delante de la gente, sino Exacto. es su manera de alabar a Dios. Y la primera vez que yo fui, es una experiencia diferente la manera de alabar. Y como decía el hermano Bob, es algo que nosotros a veces criticamos en nuestra iglesia, ¿verdad? Es una revoltura de si levanta las manos y aplaude, si esto, si lo otro. Y hay una hermana que dice, a mí nunca me van a hacer que yo aplauda ni que levante las manos. Y le dije, es lo que Dios te indique a ti en tu corazón de cómo alabarle. Le digo, imagínate en África, se levantan con palos, con un bote, con lo que sea, alaban al Señor y se levantan no solamente a hacer eso, sino a bailar, a danzar. Y todos los que están allí. Entonces, es cuestión de tu relación con Dios. O sea, lo que tú entiendes, lo que usted nos está explicando, y eso fue lo que nos dijo el hermano en el video. Exacto. ¿Verdad? Y otra vez, yo no tengo problema con que la gente tenga sus preferencias personales siempre y cuando no espere que otros la vean como la palabra de Dios. Esas preferencias personales, definitivamente. Sí. Déjenme concluir con esto. Esta estructura que están viendo aquí en la pantalla con respecto al liderazgo de la iglesia en su totalidad, este libro que les menciono lo va a ejemplificar con la vida del hogar. En el rojo van a encontrar a mamá y a papá, en lo azul a los hijos. Entonces, es obvio que si mi casa se está quemando, si mi casa se estuviera quemando, yo tengo 3 hijos, tengo una esposa y somos 5 de familia. Si se estuviera quemando mi casa, llegan los bomberos, yo no creo que ellos van a entrar buscando, tratando de rescatar de acuerdo a la jerarquía, o al que gana más dinero, o al que sabe más, o el que tiene más estudios. En otras palabras, en un incendio, todas las vidas de un hogar tienen el mismo valor. Traduzcan esto en cuestión del valor de las personas, es el mismo, pero en cuestión de función, para que funcione el hogar como debe de funcionar, sí hay diferencias. En la Trinidad, la Biblia ilustra eso porque el Hijo se somete al Padre, el Espíritu se somete al Hijo, pero entendemos a la luz de la Biblia que
las tres personas de la Trinidad es un solo Dios, no son tres dioses. Entonces, mi punto es este. A nivel de iglesia es lo mismo. Hay una diferencia en función dentro de la iglesia, pero no hay diferencia en esencia, en el valor que tenemos. Entonces, por eso es que ponemos esto, que esto se procesa, el rojo implica función, en función del liderazgo, el azul implica que son los que son liderados por los líderes, ¿sí? En el hogar, obviamente papá y mamá, pero el punto aquí es el contexto, el propósito es la unidad, no es la uniformidad, es unidad en una relación de, ¿qué dijimos? Dijimos de pacto. ¿Por qué? Por la cena del Señor, por el bautismo por inmersión, que son las maneras que ejercemos o practicamos o fomentamos esto. Así creemos que debe ser la iglesia estructurada. Es estructurada en un contexto en el cual es una relación de pacto, no solamente con Dios, pero mutuo, entre nosotros como hermanos. Y otra vez, en la parte de adentro, en lo rojo, es donde tienes las personas, y esta es la palabra clave esta noche. En el rojo tienes a las personas que califican para liderar, gobernar o servir en la iglesia. Voy a decirlo una vez más, y esta es la razón. Esta es una enseñanza del libro de Efesios. Estas cartas pastorales que veremos mañana, de Timoteo, de Tito, las de Efesios, Filipenses, en su gran mayoría fueron escritas porque las iglesias tenían gente en esa área roja que a la luz de la Biblia no calificaban. El problema cuando tenemos gente liderando la iglesia que no califica, el problema más serio no es que no califiquen. El problema es que la iglesia no sabe que no califican porque lo que saben de la Biblia es lo que alguien más les ha platicado de la Biblia en lugar de saber lo que la Biblia enseña. Y por eso es que el apóstol Pablo, bajo la autoridad de la inspiración del Espíritu Santo, se da la tarea de escribirle a estos líderes jóvenes como Timoteo, como Tito, a estas iglesias, y les enseña y les dice: esta es la manera en que deben de conducirse. Todo esto lo he mencionado y me he tardado un poquito en explicar esto porque estos son ejemplos de cómo los lentes culturales trágicamente se anteponen a situaciones donde, por ejemplo, cuando encuentras un líder, estoy hablando de pastores, de diáconos, de quien sea, que está en una posición de liderazgo y no califica, muchas de las veces, por la estructura de la iglesia, esto que ven aquí está ilustrando la estructura de la iglesia. Muchas veces la estructura de la iglesia se antepone a la palabra de Dios. Y es cuando no se permite hacer cambios en la iglesia porque la estructura no lo permite, cuando el individuo se descalificó a sí mismo de acuerdo al carácter, a la esencia de la persona que está violando la palabra de Dios. Entonces, esa es una conversación extremadamente importante, que la oración es que lo sepamos y lo practiquemos antes de que lo necesitemos. Porque yo estoy convencido que como pastores, como diáconos, ¿sí? Aun cuando el llamamiento es irrevocable, sí podemos descalificarnos de ejercer ese llamamiento en la iglesia local. Eso es lo que yo entiendo y lo que yo creo. Discierne personalmente los mínimos irreducibles de la fe cristiana. ¿Qué es lo mínimo en lo que uno debe creer para ser cristiano? Esa es la pregunta que hace él. ¿Qué es lo mínimo? En otras palabras, esa es la manera en que lo ilustramos. Dentro de nuestra teología o nuestra manera de entender la palabra de Dios, ¿qué es el indicativo? ¿Cuál es el indicativo? ¿Cuál es la cosa por la cual el hombre es salvo? A diferencia de la conducta del hombre. Porque voy a decirlo una vez más. Hemos hablado de fumar, de tomar y todo ese tipo de cosas. Y hay un montón de cosas que son degradables y que van en contra del carácter de Cristo. Yo estoy consciente. Y hay cristianos que los practican y va en contra del carácter de Cristo. El problema no es cuando el cristiano deliberadamente trae rebeldía ante la presencia de Dios. El problema es cuando no tenemos una estructura bíblica en el hogar, una estructura bíblica en el matrimonio, una estructura bíblica en la iglesia para lidiar cuando el imperativo o el estilo de vida va en contra del indicativo. No sé si tuvo sentido lo que acabo de decir, pero voy a repetir una vez más. La persona es salva a través del indicativo, que viene siendo lo mínimo para poder ser salvo. Entonces la persona es salva, pero eventualmente la persona empieza a desviarse. ¿Qué es lo que estaba pasando en las iglesias estas, como Efesios, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Colosa, todo eso? Se desviaron, ¿verdad? La iglesia cuando el apóstol Juan habla
a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Se desviaron. Entonces, el problema no es cuando nos desviamos. El problema no es no tener una infraestructura, un sistema, un ADN en la vida personal, en la vida del hogar, en la vida de la iglesia, que nos ayude a lidiar con eso. Entonces, por eso es que este ejercicio es extremadamente importante, porque este ejercicio lo que hace es que nos ayuda a lidiar con la diferencia uno de otro, porque muchas de las veces, en lugar de enfocarnos en lo mínimo, complicamos la salvación del hombre. Complicamos para que el hombre sea salvo y lo hacemos pasar por un montón de cosas antes de encontrarse con Cristo. Entonces, la pregunta que él hizo en el video es, ¿por cuáles doctrinas yo daría mi vida? ¿Por cuáles doctrinas dentro de la palabra de Dios? ¿Cuáles serían esas doctrinas? Y él está pidiendo que pensemos en ello porque eso es lo mínimo. Él hace una frase o dice una frase que él aprendió, que él en el video no recuerda de dónde la aprendió o quién la mencionó, pero es una frase muy buena que él la dice en el video, yo la traduje y la puse aquí. Pero él dice esto: en la unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial. Él usa la palabra lo que está así nada más como alrededor, en lugar de lo que es el núcleo, lo que está alrededor. Eso es lo no esencial. Y amor en todo lo demás. Entonces, si es la cuestión del tabaco, si es la cuestión de fumar, si es la cuestión, hay un montón de cosas que no son que no es una doctrina por la cual yo moriría. Hay doctrinas por las que voy a morir. Una de ellas es, soy salvo por el indicativo, no por el imperativo. Es una doctrina para mí. La justificación exclusivamente a través por la fe en Cristo Jesús. Es una doctrina que no voy a negociar y que si alguien me pide hacer otra, predicar algo diferente, no lo voy a hacer. Pero hay otro tipo de cosas de las cuales no daría mi vida por ella. Entonces, la unidad debe de estar en lo esencial, libertad, tenemos que ser flexibles en lo no esencial y obviamente amar en todo lo demás. Unas cosas que menciona él que es muy importante, y este es un tema que nos podría llevar toda la noche a hablarlo, ya son las 8, tengo que acabar. Pero en el libro de los Hechos, cuando leemos el libro de los Hechos con nuestros lentes culturales, con nuestra idea preconcebida, que él la va a ilustrar con diferentes grupos denominacionales, el libro de los Hechos es un libro, hasta cierta manera, único en la Biblia o en el Nuevo Testamento, porque es un libro que nos está narrando lo que sucedió. El libro de los Hechos, en ese libro, Lucas nos narra lo que pasó, no lo que debe de pasar. Y el punto es este: en la doctrina del Espíritu Santo, y cuando hablo de doctrina del Espíritu Santo, estoy hablando del sello del Espíritu Santo. El sello es el indicativo, es cuando la persona es salva, es sellada. Mi entendimiento es que es ahí cuando es bautizado en el Espíritu. La llenura es el señorío de Cristo, que es el punto, de que en el libro de los Hechos, en cuestión de la salvación del hombre, Lucas nos está narrando cómo fue la gente salva. No nos está diciendo que así debemos ser todos salvos, porque hay manifestaciones, hay experiencias donde la persona habla en lenguas después de ser salvo. Hay personas que van a ser salvos y van a ser bautizados en agua. Otras personas van a ser salvos y no van a ser bautizados en agua. Entonces, tienes una diversidad de circunstancias porque Lucas lo que está haciendo simplemente es narrando lo que sucedió en lugar de leer hechos como que es un principio que tiene que aplicarse a todos en cuestión de la manifestación de ello. Entonces, una vez más, trágicamente, una de las confusiones que hay muy grandes en cuestión de la doctrina del Espíritu Santo, la confusión está entre estas dos cosas, en lo que es ser sellado y en lo que es ser llenado del Espíritu Santo. La Biblia enseña que esa es una experiencia única, solamente sucede una vez, somos salvos una sola vez. Esta es una experiencia que se repite, es el señorío, es el imperativo, es el dominio de Cristo, es la santificación en nuestras vidas. Entonces, cuando hay confusión en ello, mi recomendación es de que no basemos la doctrina del Espíritu Santo en el libro de los Hechos exclusivamente. Tiene que ser en la totalidad de la Biblia. No que el libro de los Hechos contradiga, pero simplemente que no es el libro que debemos de usar en su gran mayoría. Son las 8:15, 8:16. Quiero dejar un poquito de tiempo para preguntas. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el resto de esta presentación para la próxima semana, cuando regresemos. Y digo regresemos porque voy a aprovechar para hacer el comercial. Y el comercial es de que este próximo viernes, que nos reunimos normalmente, yo tengo un compromiso en mi iglesia que no voy a poder
no voy a poder estar en la clase. Así es que les voy a pedir que hagamos la excepción este viernes y no nos reunamos y nos reunamos hasta el próximo martes. ¿Ok? Quiero pedirles ese favor. Así es que, como quiera, les voy a mandar un correo y les voy a recordar que no va a haber reunión el viernes, pero lo que sí me gustaría que hicieran es que vieran el video que sigue, que es el número 5. Me gustaría que lo vieran como quiera en eso. Ok, preguntas, comentarios. Hermano Rolando, ¿ya estás aquí? No estás aquí. No sé si está aquí, hermano Rolando. Olvidar. Háblenme. Sí, Mire, háblame. le quería preguntar, usted ha hecho mención a un libro. Ese libro, ¿dónde lo podemos comprar? Definitivamente en Amazon lo vas a encontrar, en la internet. Lo único que no sé es si existe en español. Yo no sé si ya lo tradujeron. En español, ¿cómo se llamaría? Mira, te lo voy a poner aquí. El autor, ¿quién es? John Newport. Ya, el autor se llama Alan, como Alan Hirsch. Y el Hirsch se escribe R-S-H. Alan Hirsch. Y el libro se llama The Shaping of Things to Come. Lo voy a escribir aquí en el chat y ustedes ahí lo pueden buscar. Entonces, ahí, Things to Come. Ahí lo puse en el comentario, hermano. Mándeme. The Shaping of Things to Come. Ahí están en los comentarios, ahí lo puse. Ok. Sí, ahí lo acabo de poner yo también. Ahí está ya el libro, el nombre del libro y el autor. Entonces, lo que tienen que hacer es buscarlo y luego ver si está en español, porque yo nunca El lo he hermano buscado. César está enseñando un libro. ¿Ese es? ¿Caminos qué? A ver, los dedos. Ok. ¿Olvidados? ¿Caminos olvidados? ¿Ese es el mismo libro? A lo mejor ese es, no sé la verdad. No sé si sea ese. ¿Es el mismo libro, hermano? Pero lo recomiendo por la enseñanza que él hace en la estructura de la iglesia. Vamos a ver. Pienso que eso ayudaría. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de irnos? Háblenme. Hermano, sí, una pregunta. Soy Julio. Sí, también, dime. Dentro de lo que se explicaba el doctor Bob, los tatuajes y eso también influyen o algo en cuanto a cómo se trata a veces a las personas dentro de la congregación. Y lo ven como que esto es un pecado, ¿verdad? El estarse tatuando. Y algunos lo practican dentro del cristianismo. Entonces, creo que eso también tiene que ver con la cultura de cada persona, su desarrollo, donde vive y todo eso. Así es, ¿verdad? Sí, sí lo es, pero el tatuaje, y otra vez, inevitablemente todos tenemos teología corrupta y solamente podemos vivir o podemos expresar este tipo de preguntas o de cosas a la luz de lo que sabemos. Yo hice una grabación, un podcast de video, hace algunos meses atrás, o tal vez ya tendrá un año, y se los voy a mandar para que lo vean, pero yo hice un estudio de los tatuajes. Yo en lo personal, yo lo veo los tatuajes como veo la cuestión del tomar o ingerir licor o cervezas. Para mí en lo personal, yo practico la abstenencia y es algo de lo cual no voy a condenar a quien tome, no voy a condenarlo. Y lo mismo diría con respecto a los tatuajes. En mi opinión muy personal, no lo veo como algo sabio. En la grabación que hice explico el por qué. Ahorita no tengo el tiempo de explicar y doy varias razones por qué considero que no es sabio. Una de ellas que te puedo decir así nada más rapidito, con la globalización del evangelio, el evangelio en las naciones, asumiendo que los tatuajes son permanentes, al yo viajar a otro país, al recibir gente de otros países en mi comunidad, un tatuaje puede ser ofensivo y puede ser un obstáculo para compartir a Cristo en un momento dado. No siempre, pero en un momento dado. En fin, esa es mi opinión muy personal. No tengo versículo de la Biblia y si alguien se pone un tatuaje, obviamente que no lo voy a mandar al infierno, ni pienso que va a perder la salvación, ni mucho menos de ello. Es simplemente mi opinión muy personal. Así como practico la abstenencia en cuestión del alcohol y la cerveza, no voy a
no voy a condenar a alguien que... Si no tengo versículos de la Biblia para ello, ¿me explico? Pero simplemente esa es mi recomendación. Hermano Vidal. Sí, dime. Yo creo que lo importante, ahorita le doy al hermano Ugarte. Yo creo que lo más importante aquí, especialmente para empezar con los pastores, ¿verdad?, es el conocimiento de las Sagradas Escrituras y saberla enseñarla correctamente. Adelante, hermano Ugarte. Gracias, hermano. Yo creo que este punto es muy... ¿Sí me escucha? Claro que te escucho. Sí, háblame. Gracias. Es muy delicado, ¿verdad? Y muy profundo en cuestión de culturas. Porque, por ejemplo, en la Biblia tal vez no se nos hable de una edad para casarse, pero acá en Chiapas, en México, en la zona indígena, se casan de 12 años. Y aunque es una práctica muy de ellos, yo como pastor, yo les he hablado que no es correcto. Es decir, yo sé que eso no es correcto. La Biblia no me da pauta para decir eso. No tengo versículos como tú dices, pero creo que hay muchas cosas en cuestión de culturas que sí hay que analizarlas. Y no porque los practican allí hay que dejar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, hay dos temas muy importantes. Uno, como que no le da mucha importancia, lo de el cortarse de la mujer el cabello. Pero era una costumbre nata en Corinto. Y Pablo dice, acá en la iglesia no es lo mismo. Y pone una diferencia. Y yo creo que no sé con cuánto respaldo bíblico. Y lo otro que sí lo pone en un grado más superior de importancia es el tomar la cena de una manera no pertinente, ¿verdad? Exacto. Los temas ahí son culturales también, y que yo creo que también Dios nos da discernimiento para saber actuar. Sí es cierto, estoy convencido, y qué bueno por el tema, está muy bueno, Vidal, muy bueno el tema, gracias por todo esto, pero sí creo que no podemos poner nuestros prejuicios por encima de la autoridad bíblica, ¿verdad? Pero hay cosas que la Biblia no va a hablar de eso, y yo creo que sí debemos de ser prudentes, pertinentes para poder decir algo. Por el caso que yo les comento de Chiapas, y yo creo que otras zonas indígenas también, ¿verdad? Donde niñas se casan, y no solamente eso, sino que un hombre puede tener 2 o 3 esposas, y llegan al evangelio y llegan con sus 2 o 3 esposas. Y para ellos es muy, muy, muy normal. Así es de que yo sí creo, ¿no?, que es un tema muy profundo, muy delicado, ¿verdad? Que no podemos tomarla así solamente, que como es cultural hay que dejarlo pasar. Muchas gracias. Sí, hermano, agradezco mucho tu comentario. Y lo interesante, y este es donde descansamos todos nosotros, eso es donde descansamos o donde la plática se detiene de cierta manera, es que es obvio que podemos hablar de los trasfondos donde hemos vivido, donde vivimos, la manera en que fuimos criados y los cambios tan rápidos en la cultura. Lo interesante para nosotros es que tenemos una base que no cambia. Tenemos un evangelio que es inmovible, inmutable. El reto, y voy a repetir esto otra vez, y estamos tocando diferentes temas, ¿verdad? El reto es cuando esas experiencias culturales las predicamos o las percibimos como si fueran el indicativo, como si fueran la palabra de Dios, que en la Biblia tenemos cosas que son claras e inmovibles. Y tocando el tema del matrimonio, por ejemplo, y esto me das pauta para decir esto, si en la cultura de estos grupos ahí en el sur de México se practica la poligamia, la multiplicidad de esposas o la cuestión de niñas a una temprana edad casarse, yo argumentaría que en Estados Unidos hacemos exactamente lo opuesto. Acá practicamos el matrimonio retrasado. Entonces acá tenemos la mentalidad, acá, lo que está sucediendo aquí, que somos, entre paréntesis, somos nosotros la cultura americana. En Estados Unidos vamos detrás de la cultura canadiense y de la cultura europea, en lo que estoy por decir. Y lo que estoy por decir no es otra cosa más que secularismo, ¿okay? Es la mente secular, la mente que no tiene como puntos de referencia no solamente la palabra de Dios, pero religión. Es gente que no tiene contexto religioso. Este es mi punto.
de que tenemos una cultura en la cual retrasamos el matrimonio. Si es que acaso alguien se va a casar, lo retrasa en nombre de que acaba primero tu escuela, tu educación antes de que te casas. Pero trágicamente, y estoy hablando de cristianos, trágicamente es a expensas de promiscuidad sexual, es a expensas donde ahorita está comprobado, y no traje los números conmigo, pero lo escuché hace algunas semanas atrás, con respecto a la pandemia y con respecto a las cuarentenas de estar en casa, algo que explotó en porcentaje y en uso es la pornografía, porque estamos mucho tiempo en casa, aparentemente. Eso es una de las razones. A donde voy es esto. Estos matrimonios retrasados a los pastores nos cuestan muchas horas de consejería no necesaria que no debimos de haber invertido en cristianos. El no cristiano le doy el beneficio de la duda, aunque también está mal, se la doy porque el no cristiano no sabe la diferencia. Pero el problema es el cristianismo cuando tenemos una generación de personas, de jóvenes, de padres que así criamos a los hijos, donde no tenemos ningún problema con literalmente estar extinguiendo nuestros valores de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque como no nos estamos casando y no estamos teniendo hijos, estamos teniendo cotorritos y gatitos y perritos y un montón de esas cosas, entonces el evangelio no está pasando a la siguiente generación, número uno. Número dos. Tenemos como yo en lo personal tengo 7 años yendo a Alemania. Cada verano voy a Alemania a servir en un campamento de deportes, de misiones. Y cuando recién llegué a Alemania, una cosa que me sorprendieron, que me dijeron, es que tienen años en Alemania que el gobierno le da dinero a la gente para que tengan hijos, porque no quieren tener hijos. Aquí está el problema. Eventualmente, hace que 5 o 6 años, cuando empezó el éxodo de esos países en el Medio Oriente, del norte de África, cuando salieron por millones de personas y llegaron a esos países europeos, estos países, estas culturas que no son culturas seculares, ¿saben de qué estoy hablando? Culturas con idiosincrasias bien específicas, llegaron a evangelizar. Entonces, es inevitable. Estos países europeos, en los próximos, ¿qué son? ¿10 años, 15 años, 20 años? O sea, la cultura ha cambiado, pero sobre todo va a ser evangelizada de una manera en la cual nosotros creamos eso. ¿Qué es mi punto? Aquí está el punto. ¿Cuándo se casa la persona? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Cómo legalizamos el matrimonio? ¿Qué acerca del divorcio? ¿Qué acerca de la unión libre? ¿Qué acerca de volverme a casar? ¿Puede un pastor estar divorciado? ¿Sí escuchan la conversación? O sea, tenemos esta diversidad, esta pluralidad de perspectivas, de experiencias, de creencias, de prácticas, de situaciones, de circunstancias, la cultura, el gobierno. Y en medio de todo eso, 2 cosas. Número 1, Dios no está paniqueando. Dios no está en un sentido de alerta que diga, Él no sé qué hacer con esta gente. Esa es una. Eso no implica que Dios se está haciendo de la vista gorda y que lo está dejando pasar o poniendo por debajo de la alfombra que nadie diga nada. La segunda cosa es que toda esta fragmentación de la cultura, toda esta tragedia que estamos viendo, que literalmente va a regresar a pagar consecuencias a nosotros, es la oportunidad que yo creo para poder regresar, retomar, una vez más escuchen esto, pastores, retomar la predicación en el indicativo. Regresemos a lo mínimo, de la doctrina y digamos, ok, yo sé que todo está pasando, yo sé que hay confusión, yo sé que yo estoy consciente, pero déjame explicarte, déjame decirte lo que es el evangelio en su totalidad, porque de otra manera vamos a seguir tratando de cambiar la conducta de cristianos que potencialmente no son salvos, potencialmente, no lo sabemos. Número 2, están súper confundidos. Y cuando predicamos un evangelio de obras, un evangelio de compórtate, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, lo que estamos haciendo, estamos simplemente perpetuando el sistema del cual hemos creado nosotros como iglesia. Entonces, esa es mi recomendación, que escuchemos la voz profética de Dr. Bob en su enseñanza. Regresemos con esa pasión al evangelio. Y regresemos a lo que dijimos hace un momento, ¿sí? Que debe de unidad en lo esencial, debe de haber libertad en lo no esencial. ¿Y qué fue lo último? Amor, ¿en qué cosa? En todo lo demás. En todo lo demás, cuando tratamos con situaciones que son completamente antibíblicas, que nos caracterice, no tanto el que tenemos la verdad, no tanto que sabemos más que ellos, es amor. Es amor que no está diciendo,
estoy celebrando lo que haces. Es amor en el cual te recuerda que de ahí salimos todos, sin excepción, y que nadie está exento de poder caer. Nadie está exento de poder encontrarnos en una situación donde un hijo o una hija me puede descalificar del ministerio, donde mi matrimonio es frágil como cualquier otro matrimonio. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí donde tenemos que regresar a esas cosas esenciales de la palabra de Dios. Ok. Si no más preguntas, hermanos, no sé si hay algún otro comentario, pero estamos concluyendo ya esta noche. De veras agradecemos mucho, mucho, mucho. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Tengo una preguntita. Háblame. Uno de los temas que me impactó fue el tema de los prejuicios. Pues yo lo relacioné mucho con cosas que están ocurriendo socialmente ahora. Okay. Cuando hablaban del racismo, del sexismo, de todas esas cosas. Y de todas maneras, viendo la sociedad contemporánea, la guerra cultural que de alguna manera existe, que en Estados Unidos se puede ver que un extremo la gente cree que no es racista y en el otro extremo está la gente que cree que todo es racista. A la luz de la palabra y para interpretarla, ¿cómo realmente identificamos que tenemos un prejuicio? Porque creyera uno que no lo tiene, porque precisamente ese es el punto. Pero ¿cómo sé si de verdad no soy sexista, por ejemplo? ¿Cómo sé si enseñanza de años de pronto, de decir que pastoras predican o que no predican, por decir un ejemplo, no me lleva a irme a uno u otro lado del prejuicio? Ya, yo pienso, hermano, mi opinión muy personal con respecto a ello es, para empezar, tenemos que reconocer que todos somos prejuiciosos, de que no es opcional, de que todos los tenemos. Todos tenemos teología torcida, todos tenemos deficiencias. Entonces, por eso es que la frase de que unidad en lo esencial, en lo no negociable de la doctrina, ¿sí? Hablamos de que tenemos que tener flexibilidad en lo no esencial. Entonces, cuando somos flexibles en lo no esencial, eso nos ayuda a reconocer y a estar más conscientes de los prejuicios. Porque si somos, ¿qué es la palabra? Dogmáticos, si somos rígidos y prejuiciosos, ni siquiera Cristo nos va a complacer. O sea, es el momento en el cual estamos prestos para ver la paja en el ojo del hermano en lugar de ver la viga en el propio. Esa es una. La otra es de que si podemos todos reconocer el prejuicio, todos lo tenemos, en cuestión bíblica, en cuestión doctrinal, todos los tenemos, todos sin excepción. Pero entre más reconozco mis prejuicios, y esto es importante lo que voy a decir, entre más reconozco mis prejuicios como cristiano, más responsable soy de retomar la conversación de la palabra de Dios. En otras palabras, no puedo simplemente justificar mis prejuicios o mi ignorancia y seguir presentando una caricatura del evangelio, o como pastor seguir predicando nada más ideas de lo que pienso que es el evangelio y empezar a decir cosas que la Biblia nunca dijo o que el autor original nunca dijo. Entonces, entre más consciente estoy de mis prejuicios, con más humildad y con más temor me acerco a la palabra de Dios, más deseo ser enseñado, más deseo ser capacitado, con más cuidado me acerco a lo que es la verdad y más afirmo lo esencial, porque regreso a lo esencial, ¿sí me explico? La otra cosa, y esto probablemente lo trate la próxima semana, pero nada más lo voy a mencionar así rapidito porque uno de los temas que mencionaste ahorita, y no sé si esto lo va a ayudar a ilustrar, es el racismo. Es el racismo que existe por todos lados. Nuestro país aquí en Estados Unidos es un problema ahorita serio. Tenemos una situación caótica en nuestro país y es trágico. Pero este es mi punto. Y esto lo mencioné el domingo en mi sermón y lo voy a mencionar una vez más ahorita. El problema del racismo que siempre ha existido, ahorita se ha agudizado y está como en una lupa, está así agigantado, más de lo que típicamente es por dos cosas. Una es por los medios sociales, tenemos acceso instantáneo a las cosas, y la otra es porque está involucrada la ley, está involucrada la policía, está involucrada el abuso y todo ese tipo de cosas. Este es el principio bíblico. Otra vez, regresemos a lo que la palabra de Dios enseña. A la luz de la Biblia,
Y cuando lo que estoy por explicar, por favor, no escuchen de mí que estoy excusando el abuso de los policías que ha habido, el racismo, o no escuchen de mí que yo entiendo lo que la cultura afroamericana siente o su perspectiva. Yo no soy de esa cultura, yo vine de otro país, yo no conozco lo que ellos han vivido, ¿ok? Pero en medio de mis limitaciones de experiencia o mis limitaciones en entender el gobierno de Estados Unidos, lo que sí entiendo es la Biblia. Y lo que sí tengo libertad de expresar es lo que la Biblia enseña. Y este es el principio bíblico. El principio bíblico es esto. Autoridad suprema es solamente la de Dios. Gobierno, iglesia, tienen autoridad y siempre es una autoridad limitada. Entonces, cuando tienes autoridad limitada, y esto la iglesia lo sabe perfectamente bien por la historia de la iglesia, esta autoridad limitada implica una justicia o un ejercerlo limitado. Entonces, la iglesia, por años y hasta la fecha, hemos tenido o hemos practicado liderazgo corrupto. La iglesia siempre lo ha tenido, el liderazgo corrupto, porque nuestra autoridad es limitada. Nuestras capacidades son limitadas. No estoy justificándolo, simplemente estoy diciendo la realidad. En cuestión de gobierno, que su función es proteger la santidad de la vida, es una de las funciones principales, por eso se le da la espada, su ejercerlo está limitado, es corrupto. Entonces, lo que está sucediendo es el producto de Génesis capítulo 3, donde trágicamente gente está recibiendo esa injusticia, está recibiendo ese abuso. Y es malo, no debe de suceder esto. Pero a la misma vez es el producto de un mundo que está corrupto en su totalidad. Entonces, lo que estamos pidiendo, lo que la cultura pide, es lo que un día va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Cristo venga por segunda vez, la justicia que vamos a experimentar es suprema, es sin corrupción, es en su totalidad. El problema de esta nación, de nuestra cultura, de las naciones en el mundo, es que no tenemos una perspectiva de vida después de la vida a la luz de la Biblia. Es que no vemos a Dios como la autoridad suprema, ¿me explico? Entonces, cuando nos encontramos en este tipo de circunstancias y la palabra de Dios no está por ningún lado por ser encontrada o vista, ahí es donde se complica la situación, porque entonces ahora sí entran los prejuicios, entra lo que sentimos, entra la experiencia personal y eventualmente cada quien define lo correcto como bien le parece. Y por eso tenemos toda esta complicación. Pero en sí, el problema es que todos tenemos autoridad limitada.